Listo, vamos a iniciar. Hola a todos nuevamente, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien, que estén pasando un agradable día y vamos a dar continuidad a las capacitaciones programadas para el grupo técnico de la Comunidad. A nombre de la APEAM, de la ingeniera Katia Aguilar y su servidor Johan Durán, le damos la bienvenida a todos los participantes que ya están conectados, que desde puntualmente ingresaron con nosotros. Por respeto a las personas que ya están conectadas, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, el cual se denomina estándar de sostenibilidad y va a estar a cargo del ingeniero Francisco Javier Benítez Olmos de la empresa Panfa AC. Antes de pasarle la palabra al ingeniero Francisco, voy a permitir presentarlo leyendo su semblanza. Dejen nada más apago unos micrófonos que por ahí están encendidos. Ahí está. No, estoy esperando las tortillas, hermano. A ver, permítanme. Ahí está, ahora sí. Eh, el ingeniero Francisco Javier Benítez Olmos es ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología, licenciado en educación media superior con especialidad en ciencias naturales y maestro en seguridad alimentaria. En febrero del 2013 apoyó como tesista en esquemas de inocuidad en una empresa privada. En julio de 2015 presentó servicios como asesor técnico en esquemas en materia de inocuidad tales como sistemas de reducción de riesgos de contaminación, México Calidad Suprema, Global Gap IFA, cadena de custodia GRAS, Primus GFS, orgánico, responsabilidad social, toma de muestras para análisis de laboratorio y ATP, elaboración de talleres y capacitación del personal. A partir de enero del 2018 se integra como auditor para esquemas de inocuidad Global Gap IFA y sus ADOC, GRAS y FISMA PSR, cadena de custodia, sostenibilidad, Primus GFS, sistemas de reducción de riesgos, al igual que para el emblema hecho en México. Actualmente es supervisor técnico del esquema Primus GFS e in-house trainer para Global Gap. Revisa expedientes generados en auditorías de tercera parte efectuadas por el equipo auditor. Contribuye en la elaboración y actualización de documentos necesarios para el sistema de gestión de calidad basado en NMX 17065 y MNC 2014. Es tercero especialista autorizado para Senacica y capacitador registrado para impartir cursos con validez oficial e informativos en esquemas de inocuidad. Bueno, pues sin duda alguna es una amplia trayectoria del ingeniero, una amplia experiencia, así que estoy seguro que este tema pues va a ser de importancia. Comentarles un poquito que el enfoque de la bocomunidad pues no solo es tratar temas fitosanitarios, sino también considero es importante llevar pues básicamente toda la cadena de producción y consideramos importante pues incluir temas que tengan que ver con la inocuidad, con la sostenibilidad. Así que sin más, ingeniero Francisco, pues le dejo la palabra, esperando que sea un gran curso, que estoy seguro que así va a ser. Y pues a todos los asistentes, invitarlos a quedarse durante todo el webinar. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, lo pueden escribir por el chat o bien abrir su micrófono. Al final daremos espacio para leer preguntas y respuestas y también, pues como ya saben, a todos los que se registren al finalizar el taller, les vamos a generar una constancia de participación. Ahora sí, ingeniero, sin más, te cedo la palabra. ¿Qué tal, Johan? Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues agradecer la oportunidad que se le da a Verificación y Certificación PANFA de ser parte de estos proyectos de información, de formación para pues, las personas interesadas en temas de diversidad, en cuestiones de inocuidad, en cuestiones fitosanitarios. En este caso vamos a hablar en cuestiones un poquito más integral. Vamos a hablar en de cuestiones sociales, de cuestiones ambientales. Por ahí ya me presentaron, agradezco la presentación y bueno, nada más a manera de comercial, darles a conocer que Verificación y Certificación PANFA AC es una unidad de inspección para cuestiones fitosanitarias. Llevamos a cabo el proceso de evaluación de la conformidad
para distintos esquemas en materia de inocuidad. Y somos un centro de capacitación autorizado para diversos esquemas, entre ellos el estándar de sostenibilidad. Vamos a dar inicio con la plática del día de hoy, hablando un poquito sobre este estándar. Finalmente es un tanto informativo. Si ustedes tienen la intención, el interés de conocer más acerca de este estándar, pues la invitación está a que se formen, a que se informen referente a estas nuevas actualizaciones, esos nuevos cambios dentro de la industria que prácticamente nos van a permitir mantenernos actualizados dentro del gremio. También igual, hay diferentes organismos, centros de capacitación, entre ellos, como les mencionaba, PAMFA. En caso de que después de esta charla quisieran profundizar más acerca del tema, por ahí vamos a tener algunas promociones referente a la parte de los cursos enfocados a este estándar. Vamos a iniciar con el estándar. A manera de resumen, pues sabemos que el estándar es una certificación integral de agricultura sustentable que prioriza las necesidades de los productores, las empresas de alimentos y el medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de que es una certificación integral de agricultura, nos estamos refiriendo a que este estándar prácticamente cubre diferentes eslabones de la cadena de suministro. Entonces, es importante que nosotros podamos ver la aplicabilidad no solamente en la parte de campo, sino migrarla a la parte de algunas empresas como empacadoras, procesadoras, inclusive algunas comercializadoras que deseen llegar a lograr la certificación bajo este estándar, pudiera llevarse a cabo sin ningún problema. Por otro lado, tenemos que este estándar se desarrolló de manera colaborativa por líderes en la industria. Dicho estándar comienza o sus inicios se dan en el 2016, finalmente en el 2021 se logra prácticamente la conclusión de este estándar, y el año pasado es cuando empezamos a llevar a cabo todo lo que son los procesos de evaluación de la conformidad. Es un estándar que sigue el modelo de Cisco. Para quienes no conozcamos el modelo Cisco, pues también es un programa de auditorías mediante el cual pues se verifican cuestiones ambientales y del manejo integrado de plagas. Adicional a ello, o la ventaja de este estándar es que puede estarse auditando en paralelo con diferentes esquemas en materia de inocuidad. Por ejemplo, a lo mejor algún cliente decide llevar a cabo el proceso de certificación de Global Gap IFA, o la parte de Primus GFS, y esté interesado en el estándar de sostenibilidad. Finalmente son estándares que no se repelan, pero y que sí más bien pudiéramos nosotros aprovechar, optimizar los tiempos para poder llevar a cabo estos procesos de evaluación de la conformidad de manera conjunta. En cuanto al alcance del estándar, tenemos como parte del objetivo, pues que es el evaluar y comunicar los resultados de las estadísticas de sustentabilidad e inspirar la mejora continua de las prácticas de sustentabilidad. Es importante pues que conozcamos que prácticamente el estándar de sostenibilidad se basa en, en estas áreas principales como la parte de la calidad del aire, la condición del suelo, la conservación del agua, desechos y reciclaje, el uso de nutrientes y pesticidas, la parte de hábitats, biodiversidad y protección medioambiental, y la parte del bienestar y seguridad de los trabajadores. Son las áreas en las que se centra prácticamente dicho estándar. El estándar está conformado por 3 listas de verificación. La primera de ellas es la que está a nivel de organización, que es prácticamente el sistema de gestión, cómo funcionamos. A nivel de granja, que sería aplicable para la parte de sitios de producción o unidades de producción, invernaderos, huertos, y la parte de instalación, que sería aplicable para la parte de empacadoras, distribuidoras, procesadoras, etc. Dentro del estándar de sostenibilidad, pues manejamos, al igual que en todos los diferentes esquemas en materia de inocuidad, documentos normativos. A través de ellos es que nosotros vamos a poder conocer a profundidad dicho estándar. Tenemos el checklist del estándar,
a través del cual nosotros pudiéramos estar llevando a cabo la parte de auditorías internas, auditorías de tercera parte. Tenemos las pautas de auditoría. A través de estas pautas, pues prácticamente nos dan una explicación referente a cómo se asigna la puntuación, a qué se requiere para cumplir la parte esta de los requisitos del estándar, qué necesitamos como organización tener para poder cumplir cada uno de los requisitos. Tenemos el reglamento general que, al igual que en cualquier otro de los estándares, prácticamente nos cita cuáles son las cuestiones que se permiten y cuáles son las que se restringen o se limitan dentro del proceso de evaluación de la conformidad. Esto con la finalidad de poder evitar llegar a tener alguna suspensión o inclusive alguna cancelación del mismo certificado. Finalmente, son pues prácticamente las reglas del juego, qué permite y qué no, y cómo pudiéramos estarlo abordando. Tenemos también el checklist del sistema de gestión interno para la certificación en grupo, que esta es otra de las ventajas que tiene el estándar de sostenibilidad. Pudiera llevarse a cabo la evaluación de la conformidad a través de sitios individuales o a través de grupos de productores. Si llegaran a tener la necesidad de implementar un sistema para grupo de productores, bueno, pues este checklist sería aplicable para ustedes de forma adicional. Tenemos también lo que son unos diagramas de flujo que prácticamente nos resumen todo el proceso desde la recepción de la solicitud hasta la emisión del certificado, referente a las diferentes etapas que conforman el proceso de evaluación de la conformidad, la matriz de aplicabilidad de las preguntas. A través de este documento, nosotros pudiéramos establecer qué preguntas serían aplicables a mi alcance, a mi giro, de acuerdo al tipo de productor del cual se trate. Más adelante lo vamos a ver, pero es importante que conozcan que hay pequeños productores y grandes productores. De acuerdo a ello, el número de requisitos va a ser distinto. Por lo tanto, es importante que conozcamos esa matriz de aplicabilidad. Tenemos las preguntas frecuentes del auditor. Estas preguntas frecuentes están publicadas en el sitio web del IPM, en donde se puede conocer aspectos como fundamentales del estándar de sostenibilidad, referente a cuáles son las ventajas de certificar el estándar de otros estándares en materia de inocuidad, cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de la conformidad, etcétera. Entonces, esas preguntas están disponibles para el público en general en la página web. El examen del auditor, esta es una evaluación que se hace a todas aquellas personas o todos aquellos candidatos que quieran llevar a cabo su proceso de formación como evaluador o como auditor del estándar de sostenibilidad, para lo cual pues principalmente nos piden llevar a cabo la realización de un curso del estándar de sostenibilidad. Posterior a ello se hace la programación del examen, en el cual pues prácticamente nos exigen el cumplimiento del 85% de cada uno del total de los ítems. En cuanto a las oportunidades, son 3 intentos. De lo contrario, si no se llegara a aprobar en esos 3 intentos, habría que volver a pagar el derecho a la evaluación. En cuanto a los procesos de auditoría, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las etapas, cuáles son los ciclos, en qué consiste un proceso de evaluación de la conformidad y qué es lo que conlleva todo esto. Vamos a empezar hablando de la línea del tiempo dentro de los procesos de evaluación de la conformidad. Para el estándar de sostenibilidad existen 2 tipos de auditorías. Tenemos las auditorías en sitio y las auditorías documentales. Cuando nosotros hablamos de auditorías en sitio, nos vamos a referir pero no se pudo. Nos vamos a referir a aquellas evaluaciones que se llevan en los meses 0 y a los 36 meses. Las auditorías documentales van a ser aquellas de seguimiento, en donde no es necesario que el auditor se mueva o migre al sitio de producción para poder llevar a cabo la evaluación de la conformidad. Estas auditorías se hacen vía remota sin ningún problema. El ciclo de la certificación es de 3 años. En el año 0 tenemos una auditoría en sitio. A los 12 meses tenemos una auditoría documental que pudiera ser de forma remota. A los 24 meses
tenemos auditorías documentales, que también pudiera ser remota, hasta los 36 meses, que es cuando se renueva el certificado o vamos a obtener un nuevo ciclo de certificación. El auditor tendría que moverse al sitio para llevar a cabo este proceso de evaluación de la conformidad. Nos dice que el incumplimiento de un plazo de auditoría, el hecho de que no llevemos a cabo alguna de las etapas antes mencionadas, pudiera dar lugar a la suspensión del certificado, lo cual, para poder salir de ese estado de suspensión, el esquema nos indica que el auditor tendría que ir nuevamente al sitio de producción, llevar a cabo el proceso de manera normal, como si fuera una auditoría inicial, y volver a ser acreedores al certificado. Es importante que estén pendientes de las fechas, que estén pendientes de los tiempos en los que se tiene que estar solicitando este proceso de evaluación a cada uno de sus organismos de certificación. En cuanto a la frecuencia de las auditorías, se pueden modificar siempre y cuando pues haya evidencia objetiva que nos permita llevar a cabo este tipo de actividades. La primera de ellas es la estacionalidad de los productos, que a lo mejor no hubiera el producto que está dentro del alcance de la evaluación, que la evidencia sea insuficiente de las acciones correctivas implementadas, por ejemplo, en una de seguimiento, en el que a lo mejor nos dejaron marcado algún hallazgo y resulta que no tenemos evidencia precisa u objetiva que nos permita prácticamente demostrar el cumplimiento de dichos requisitos. Y la parte de los cambios en la operación. Entonces, sí es importante que conozcamos que el estándar nos brinda un periodo de vigencia del certificado distinto a los otros estándares que comúnmente ya conocemos. En este caso estamos hablando de una vigencia de 3 años, ¿vale? En cuestiones de las responsabilidades en el proceso de evaluación de la conformidad, tenemos que está la figura del auditor, el auditado, que en este caso serían ustedes, y el organismo de certificación. El auditor, pues es el que realiza las auditorías en sitio, o bien el que realiza las auditorías documentales cuando se trate de ellas. Envía los informes de auditorías, ya sea el preliminar y el final, y solicita la documentación para asegurar la conformidad permanente. En cuanto al auditado, pues es el responsable de recibir, atender las auditorías, el poder atender también todas aquellas no conformidades que se llegaran a señalar durante el proceso de evaluación, programar la primera auditoría documental dentro del año a la auditoría inicial y programar la auditoría documental dentro de los 2 años de la auditoría inicial. Finalmente, lo único que va a hacer el organismo de certificación es prácticamente recordarles o mandarles un recordatorio 30 o 60 días previos a que se les vence el plazo de la fecha límite de que tienen que llevar a cabo ese proceso de evaluación. Sin embargo, el organismo de certificación no es el que va a programar su evaluación de la conformidad sin el consentimiento, sin la iniciativa del auditado. Entonces, finalmente, el organismo de certificación notifica que está próximo a llegarse el plazo para la auditoría documental. Sin embargo, el auditado es el que tiene que llevar a cabo la programación de esta. Recuerden que el incumplir con los plazos del proceso de evaluación de la conformidad o en alguna de las etapas de los ciclos de vigencia del certificado nos pudieron estar generando una suspensión al mismo. Por lo tanto, para poder levantar la suspensión, les comentaba que habría que recibir nuevamente al auditor en cada una de las instalaciones que se hayan estado evaluando. Otra de las actividades que tiene el organismo de certificación es tomar la decisión de la certificación, que por ahí vamos a ver más adelante en qué consiste esta toma de decisiones. Sin embargo, bueno, pues vemos cuáles son los roles principales dentro del proceso de evaluación de la conformidad, que luego también por ahí luego se nos olvida cuáles son esos roles que nos corresponden a nosotros. Y luego hay ocasiones en las que el organismo de certificación está atrás del auditado porque se le va a vencer el tiempo para acciones correctivas, porque está pendiente de algún documento en entrega o algo, cuando pues aquí es claro cuáles son los roles, las responsabilidades de cada una de las partes interesadas dentro del proceso de evaluación y que hay que seguirlas de manera oportunas. Por otro lado, tenemos en cuanto a los requerimientos de registro,
cuál es el historial que nos van a pedir para llevar a cabo nuestro proceso de evaluación de la conformidad de acuerdo a las pautas de auditoría. En este caso, tenemos auditados nuevos y auditados ya existentes, es decir, que van a llevar a cabo su proceso de recertificación. Cuando las operaciones trabajan o tienen actividad menos de 3 meses al año, en cualquiera de los dos tipos, ya sea un auditado nuevo o un auditado ya existente, nos van a pedir un historial de por lo menos 3 meses de registros. Es importante que consideremos esto. Cuando la operación o la instalación o la empresa labora más de 3 meses al año, para los auditados nuevos, van a ser 3 meses de registros, de igual manera que para aquel que tiene menos de 3 meses de actividad durante el año. Si es un auditado ya existente con operaciones o actividades durante todo el año, pues prácticamente nos van a pedir un historial documental o respaldo documental de todo lo que hicieron desde la última auditoría a la fecha de recertificación o a la fecha de la próxima evaluación. Es importante que consideren estas cuestiones. Finalmente, todo lo que son registros o toda la evidencia documental es lo que va a probar que efectivamente estamos ejecutando las actividades, lo que va a dar certeza de que efectivamente el programa de ya sea el de inocuidad, el de sostenibilidad, está funcionando de manera oportuna. Si yo digo, ¿sabes qué? Pues es que sí lo hago, pero no lo documento, finalmente eso no es tan creíble o no pudiera tomarse como evidencia objetiva para poderlo describir dentro de la lista de verificación. Entonces, recuerden que los documentos o los registros son importantes durante todo el proceso de evaluación de la conformidad, ya sea para operaciones, auditados nuevos o existentes. Aquí a lo único que vamos a llegar es que si son iniciales, las certificaciones, 3 meses de registros, independientemente de si operas 3 meses, menos de 3 meses al año o más de 3 meses al año, va a ser el mismo. La diferencia va a ser para las recertificaciones, en donde aquellas operaciones con menos de 3 meses de actividad al año, pues únicamente le vamos a evaluar lo correspondiente a los 3 meses de registros o la temporalidad de el tiempo que dura la temporada de su producto. En el caso, por ejemplo, de mango, sabemos que no hay actividades durante todo el año. Entonces tendremos que estarnos adaptando a lo que tenemos actualmente. Algo que es importante mencionarles, porque luego no es tan común, pero sí llega a pasar, que luego le notifican al organismo de certificación, ¿por qué no me estás dando el puntaje total de la pregunta cuando estoy subiendo acciones correctivas de los registros? Es decir, que ya los elaboré, que ya registré las actividades durante una semana. Es importante que pongamos atención a esta nota. Nos dice, si un auditado cuenta con menos de 3 meses de documentación para la revisión, el auditor no puede otorgarle el crédito total a las preguntas relacionadas con la documentación. Por lo tanto, si alguna no conformidad que se les haya dejado a ustedes fue por la ausencia de registros o fue porque a lo mejor no están llevando a cabo los registros de manera adecuada, es importante que conozcan que no van a lograr el cumplimiento total, sobre todo porque no se está cumpliendo con el plazo que en este cuadro estamos señalando. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta y que sepan el motivo del por qué no les están dando el 100% de la puntuación cuando se tratan de no conformidades aplicables o enfocadas a la ausencia o el mal manejo de registros. En cuanto a los procesos de evaluación, tenemos documentos esenciales para verificar el cumplimiento, que ya lo veíamos. Tenemos el checklist del estándar de sustentabilidad y tenemos las pautas de auditorías del estándar. En cuanto a la evaluación de la conformidad con cada una de las preguntas de cada checklist, aquí hay alguna situación. Luego no sabemos cómo poder evaluar el alcance, vaya, de las organizaciones a las que vamos a aplicarle dicho estándar, sobre todo porque estamos hablando de 3 checklists distintas. Sin embargo,
al momento de aplicar este estándar, nos vamos a dar cuenta que realmente no es como un Primus GFS, en donde encontramos un SAYA, un BPAS, módulo de invernadero, cuadrillas de cosecha, la parte de buenas prácticas de manufactura o HACCP de manera independiente. Finalmente, en el estándar de sostenibilidad es un checklist y ahí habría que, sí viene con separaciones, pero habría que saber cómo vamos a evaluar cada uno de de estas preguntas para que no nos vaya a afectar el puntaje. Si lo que yo voy a certificar es un empaque, todo lo que es en la parte de campo, pues tendría que estarse evaluando como no aplicable. Finalmente tendría que estarlo evaluando para que el puntaje me favorezca al momento de finalizar el proceso. Lo mismo pasa para aquellas evaluaciones en la parte de campo. Tendría que evaluar como no aplicable todos los numerales o todas las preguntas aplicables a la parte de empaque o a la parte de procesos para que también igual no se vea afectado mi puntaje una vez que yo finalice el proceso de evaluación de la conformidad. Tenemos las entidades auditadas, que las entidades auditadas crean y aplican sus propios sistemas, POEs, políticas, registros. Finalmente no hay una guía de cómo hacer un procedimiento, no hay una guía de cómo elaborar un registro, una política. Eso ya es cuestión de que ustedes vayan adaptando el sistema a las necesidades de su organización. En ningún curso van a encontrar esas cuestiones en las que les vayan a proporcionar el juego de documentos que les vayan a permitir cumplir con los requisitos. Finalmente, ustedes tienen que hacer el análisis de los numerales o de las preguntas que conforman a este estándar y determinar qué sí y qué no sería aplicable para ustedes. Y si es aplicable, de qué manera lo vamos a estar abordando. Tenemos en cuestiones de la confirmación visual y verbal, son dos métodos distintos para poder determinar el cumplimiento de algún hallazgo o el poder dejarles alguna no conformidad. Sin embargo, es importante mencionarles que el método de confirmación verbal, pues finalmente respalda la parte de la confirmación visual. Finalmente yo no pudiera, o como organismo de certificación, no pudiéramos dejar una no conformidad completamente porque alguien dijo que a lo mejor el compañero no traía el equipo de protección personal que la empresa les proporciona. Porque finalmente yo tendría que ver que efectivamente la persona no trae ese equipo de protección personal. Entonces es importante que tomemos en cuenta que sí, son dos métodos para recabar u obtener información al momento de una evaluación de la conformidad. Sin embargo, es importante mencionarles que el método que más se utiliza pues es el método de forma visual. Finalmente, a través de llegamos a obtener mayor información confiable u objetiva que nos va a permitir dejar o no una no conformidad a la empresa evaluada. En cuanto a las opciones de puntaje, tenemos que las preguntas pueden estarse evaluando como sí, no o no aplica. Las preguntas, cada una de ellas maneja diferentes puntuaciones de acuerdo al nivel de cumplimiento. Una pregunta, a lo mejor que tiene el valor de 1 a 5 puntos, si llegaron a tener el cumplimiento total, pues van a tener el 100% de cumplimiento de y van a ser acreedores al total de puntos que oferta dicha pregunta. Sin embargo, entre menos evidencia haya, pues finalmente vamos a estar dejando el descuento de estos. A lo mejor pudiéramos yo en la lista de verificación establecer que sí cumples, pero que solamente cumples con 3 de las 5 cosas que piden. Por lo tanto, pudiera estarte dando el 60%. Eso lo vamos a encontrar en las pautas de auditoría. Cómo vamos a proceder nosotros a evaluar cada una de las preguntas y cómo vamos a determinar cuándo se les otorga el 100% de las preguntas, del porcentaje de cumplimiento, o cuándo vamos a otorgarles solamente una parte de estos. En cuanto a los requisitos mínimos, nos dice que hay preguntas consideradas cruciales para las prácticas sustentables. Para lo cual, pues prácticamente debemos cumplir con el total de estas preguntas mínimas para poder ser acreedores al certificado. Por otro lado, tenemos
que hay preguntas que nos van a exigir el cumplimiento de 5 de 5 puntos y va a haber otras que nos van a exigir por lo menos 4 de 5 puntos. ¿A qué nos referimos con esto? Que si a lo mejor aquí, en lugar de tener 4 de 5 y es el requisito mínimo aceptable por el estándar y que llegara a tener 3 puntos de los 5 disponibles, me va a tocar aplicar acciones correctivas, porque finalmente no estaría en el cumplimiento. En cuanto a los 5 de 5, aquí no es como que pueda decir yo, pues no voy a documentar esta parte que me está pidiendo el requisito, porque no hay manera, no puedo. No pasa nada, me quedo con el puntaje mínimo. Eso tampoco pudiera ser posible. Les repito, hay preguntas que les van a exigir el cumplimiento 5 de 5, otras que nos van a permitir 4 de 5 y hay otras que pues prácticamente no hay un mínimo requerido. A lo que vamos es a los requisitos mínimos. Debemos cumplir con el cumplimiento total de todos los requerimientos mínimos establecidos por el estándar y adicional a ellos, pues obtener por lo menos un 70% de cumplimiento global en toda la lista de verificación. Cuando hablábamos al principio de que hay productores pequeños y grandes productores, nos referimos a lo que generan de forma anual. Aquí lo tenemos. Un productor pequeño sería un productor con ingresos brutos en efectivo procedentes de la explotación inferiores a $350,000 y con menos o igual a 5 trabajadores permanentes, con un máximo de 25 trabajadores totales en la unidad de gestión en todo momento. Un productor grande o los grandes productores serían aquellos que no cumplen con el requisito del que estamos señalando en un productor pequeño, es decir, que llegan a generar ingresos de más de $350,000 anuales o que llegan a tener más de 5 trabajadores permanentes o que llegan a tener más de 25 trabajadores dentro de todas las actividades agrícolas. Entonces, finalmente, de acuerdo a estas características es que nosotros vamos a poder clasificar a cada uno de estos productores. ¿Por qué es importante su clasificación? Porque a lo mejor yo soy un productor pequeño en el cual muchas preguntas de la lista de verificación no serían aplicables para mí. Y si yo desconozco que existe esa regla, pues entonces el número de no conformidades que me pueda dejar el auditor van a ser mayor. Algunas de estas preguntas las pudiéramos estar evaluando como no aplicables para ese tipo de productores y lo vamos a encontrar en la matriz de aplicabilidad, que por ahí ya les hablaba a un principio, qué información vamos a encontrar dentro de ese documento. Finalmente, este es el checklist a nivel de granja. Aquí tenemos algunos de los numerales, el título de la pregunta, el total de puntos disponibles, las opciones de respuestas, que es sí, no o no aplica, y tenemos el puntaje alcanzado. De 1 a 5, cuánto es lo que se les va a dar de acuerdo a la evidencia que están presentando y las notas del auditor. ¿Por qué les estoy dejando 3 puntos? ¿Por qué les estoy dejando 4 puntos? ¿Por qué les estoy dejando la no conformidad o el cumplimiento total? A continuación les voy a dejar en pantalla una captura de lo que son lo que es la matriz de aplicabilidad y así lo vamos a encontrar en color gris, o las preguntas sombreadas en color gris son aquellas que pudieran ser evaluadas como no aplicables para los productores pequeños. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se asignan los puntajes a las diferentes preguntas de acuerdo a las pautas de auditoría. Tenemos que esa es una pregunta, el 167, que nos va a otorgar un total de 20 puntos. Nos dice, la organización utiliza el packing del producto dirigido al consumidor que mejore la sustentabilidad. Si yo quiero alcanzar 5 puntos de 5 de 5, nos dice que el 80% o más del material de embalaje del producto al consumidor comprado por la organización cumple con uno o más de los criterios mencionados arriba. El material reciclable no es elegible para el crédito dado, que son las tasas muy bajas, y de material reciclable.
En el caso, por ejemplo, de este 80%, si yo quiero conocer cuáles son las pautas o cuáles son los requisitos que el estándar me pide, bueno, pues para eso es importante, pues prácticamente llevar a cabo la ejecución de un curso completo, poder establecer cuáles son esas pautas mínimas, y qué es lo que me va a permitir lograr prácticamente la obtención del 5%. Si a través del análisis que yo hice, en donde estoy estableciendo que a lo mejor únicamente el 50% de mi material de embalaje mejora la sustentabilidad, estaríamos prácticamente en la parte de alcanzar los 3 puntos de los 5 disponibles, en donde nos dice que el 40 o más de los productos y materiales de embalaje. Entonces, pues es importante que aquí nosotros conozcamos la forma en la que se trabaja cada uno de estos puntajes. Si yo quiero obtener el 5%, pues los 5 puntos, perdón, debo de cumplir con el porcentaje mínimo requerido por el estándar, que en este caso es el 80. Para los 4 puntos, por lo menos el 60 o más. El 40 o más me va a dar crédito a 3 puntos de los 5 disponibles y así sucesivamente. En la siguiente pregunta vemos que esta no tiene cuatros, solamente tiene el puntaje de 3, 5, 3, 1 y 0. Si se fijan, el número 2 y el número 4 no existen. Por lo tanto, si a lo mejor yo tengo el cumplimiento total, pues me van a dar el 100% del cumplimiento de la pregunta. Si a lo mejor yo aquí tengo 3 puntos o llegué a obtener 3 puntos en el cumplimiento de esta pregunta, pues obviamente no me van a dar el 80% del cumplimiento, sería acreedor al 60% de este. Si llego a tener un punto de los 5 disponibles, prácticamente mi porcentaje máximo alcanzable sería un 20% en el proceso de evaluación de la conformidad. Entonces, sí es importante que consideren todos estos factores. Finalmente, un punto puede hacer la diferencia en que me otorguen o no la certificación del estándar de sostenibilidad. Es importante que no dejen preguntas sin implementar porque tienen dudas o porque no saben cómo realizarlo. Asesórense, acérquense a personas que conozcan del tema, vean de qué forma pudieran estarlo solventando. A lo mejor si no pueden del todo, por lo menos que les den la mitad del puntaje o cierto porcentaje del total disponible para ello. Si son preguntas o requisitos mínimos obligatorios, ahí sí no hay nada que hacer. O los cumplen o no va a haber forma de obtener el certificado. En cuanto a la parte de la decisión de la certificación, prácticamente tenemos que, pues, a nosotros como auditores no nos corresponde prácticamente llevar a cabo los cálculos de los procesos de evaluación o el poder determinar si una empresa va a pasar o no va a pasar. Finalmente todo eso se hace a través de la página de Azul, en donde se hace de forma automática las operaciones y nos arrojan los resultados obtenidos. Para poder llegar a obtener el certificado, nos pide que por lo menos las diferentes organizaciones lleguen a alcanzar un total de por lo menos el 70% de cumplimiento en la lista de verificación. Si llegáramos a obtener menos del 70%, pues esa operación no es certificable y hay que volver a iniciar todo el proceso desde inicio. El que una organización alcance porcentajes de entre 70 y 74% de cumplimiento nos da crédito a que es una empresa con un certificado de bronce. O sea, el porcentaje, el nivel de certificación alcanzada va a ser bronce, mientras que aquellas organizaciones con un porcentaje de cumplimiento de 75 a 79, el nivel de certificación va a ser plata. Y para aquellas empresas que llegan a alcanzar un porcentaje de 80 al 100%, su nivel de certificación va a ser oro. Si a lo mejor yo como empresa resulta que tuve un 92% de cumplimiento y ya por eso me estoy posicionando en un nivel oro, pero resulta que en el proceso de evaluación me dejaron una no conformidad en uno de los requisitos mínimos. Aunque yo haya alcanzado el 92% de cumplimiento, el organismo puede negarme el certificado al tratarse de una no conformidad que forma parte de los requisitos mínimos. Por eso es importante que podamos identificar cuáles son estos requisitos mínimos y en qué porcentaje me encuentro para
poder saber si voy a ser o no acreedor a la certificación. En cuanto al grupo de productores, tenemos que a manera de definición, que es un conjunto autodesignado de granjas e instalaciones que siguen un conjunto compartido de prácticas y procedimientos, un sistema de gestión interna. El grupo de productores aquí va a ser responsable de llevar a cabo todas las auditorías internas del N número de productores o N número de instalaciones que formen parte de este grupo. Finalmente, el organismo de certificación no estaría llevando a cabo estos procesos porque no entra dentro de sus competencias. Eso ya sería como parte de las actividades de la organización o del titular del certificado. Se realizará una auditoría presencial al titular del sistema de gestión interno y adicionalmente se estarán llevando auditorías presenciales a una selección aleatoria de la raíz cuadrada del número de granjas o instalaciones que conforman al grupo de productores. Entonces, aquí es importante, pues, el poder identificar estos elementos. El primero es que puede ser grupo de productores o grupo de instalaciones las que se pueden certificar bajo el estándar de sostenibilidad. Es completamente responsabilidad del dueño del certificado o del titular del certificado llevar a cabo la evaluación interna del total de los miembros del grupo. Por parte del organismo de certificación se va a hacer una auditoría presencial al titular del sistema para evaluar cómo funciona el sistema interno en el que se lleva a cabo prácticamente la agrupación de todas estas instalaciones o de todos estos productores. Y finalmente se estaría llevando a cabo la evaluación de la raíz cuadrada del número total de productores o de instalaciones. Para lograr la certificación en grupo, es importante que todas las operaciones auditadas cumplan con lo que ya mencionábamos anteriormente. Deben cumplir con todos los requisitos mínimos del estándar, el poder obtener un porcentaje igual o superior al 70%, lo cual pudieras darnos este 70% el equivalente a un nivel bronce. Y en este caso, prácticamente nos pide que el sistema de gestión interno del grupo debe cumplir con todos los requisitos mínimos del checklist. Podrán añadirse nuevas granjas al grupo si no se supera el 20% del número total de granjas que componen al grupo certificado inicial. Si se superara este 20%, prácticamente el organismo de certificación tendría que estar llevando a cabo la evaluación de la conformidad de los nuevos sitios incluidos dentro del alcance de la certificación. En cuanto a la lista de verificación del sistema de manejo interno, el sistema de gestión interno del grupo de productores o de instalaciones, nos dice que el sistema interno del grupo debe cumplir con todos los requisitos mínimos de la lista de verificación y que además nos pide que no hay una puntuación, nos dice que no hay una puntuación global para la lista de verificación. No hay puntuación en porcentaje. Aquí prácticamente es cumples o no cumples. Y si no cumples, pues tienes que aplicar las acciones correctivas. Aquí no hay opciones aquí no hay opción a llegar a obtener 4 de 5 puntos, 3 de 5 puntos. Aquí solamente es cumples o no y las notas del auditor. Entonces es importante que podamos tomar eso en cuenta al momento de la implementación de este. En cuanto a las circunstancias especiales, tenemos que hay fallas automáticas, que hay una suspensión del certificado y hay una revocación del mismo. Finalmente, cuando nosotros hablamos de una suspensión o de una revocación, no pudiéramos decir que son sinónimos, si hay diferencias entre una suspensión y una revocación del certificado. Cuando nosotros hablamos de una falla automática, es porque estamos identificando problemas graves a la seguridad, a las actividades ilegales, amenazas hacia el mismo auditor, como la parte de el uso de armas, la parte de amenazas, los sobornos, el poder identificar problemas de falsificación de documentos, registros o cualquier problema grave en materia de seguridad durante la
durante la auditoría. Entonces es importante que ustedes puedan identificar estas cuestiones. Una falla automática, a pesar de que no estamos hablando del estándar de Primus GPS, las tiene el estándar de sostenibilidad y pudiera estarse llevando a cabo este tipo de no conformidades. Tenemos la suspensión del certificado. Cuando se supone o supone una amenaza inmediata para el público, se detecta algún problema crítico de seguridad durante la auditoría, a través de estas, a lo mejor durante un proceso de evaluación, se detectó que no se cumple con el porcentaje mínimo requerido, o a lo mejor si fuera a lo mejor una recertificación y que todavía tienen un certificado vigente, pudiéramos estar llevando a cabo esta cuestión la suspensión de las diferentes organizaciones. En el caso de las suspensiones, solamente el organismo de certificación es el que tiene la facultad de poder levantarlas y atenderlas. La revocación ya es cuando prácticamente estamos, si a lo mejor dentro del proceso de suspensión o los diferentes elementos o eventos que pudieran generar una suspensión no fueron atendidos, entonces el organismo de certificación no tendrá otra función más que llevar a cabo la cancelación o la revocación del mismo certificado. Dentro de las pruebas de la revocación, se pudiera llevar a cabo cuando se detectan pruebas de fraude, cuando no se resuelven los problemas derivados de alguna suspensión o cuando la organización se declara en quiebra. Es decir, que no tenemos el recurso suficiente para poder atender los requisitos que el estándar nos está obligando o nos exige cumplir para tener la conformidad mínima requerida por este. Aquí una de las cuestiones importantes es el tiempo en el cual, por ejemplo, si a una empresa se le revocó su certificado, es importante mencionarles que no es como una suspensión en donde se levanta y podemos llevar a cabo el proceso sin ningún problema. Cuando nosotros somos acreedores a una revocación del certificado, pues no pudiéramos estar solicitando nuevamente un proceso de evaluación de manera inmediata. Deberíamos dejar pasar por lo menos 6 meses a partir de que se levantó la revocación o la cancelación del certificado para poder iniciar ese proceso de evaluación. En cuanto al checklist a nivel de organización, vamos a ver algunos de los requisitos. Les vuelvo a repetir, no es como que a través de este webinar informativo vayamos a dar a conocer todas las pautas necesarias para el cumplimiento de esto. Finalmente es un acercamiento al estándar de lo que se solicita, de lo que pide, el poder cumplir con ellos. Bueno, aquí no lo vamos a ver, solamente es informarles qué documentos son los que les van a solicitar al momento de un proceso de evaluación. Para la parte de las preguntas dentro del checklist, vamos a encontrar la sección del checklist, que es lo que luego viene en la parte de arriba de cada una de las presentaciones, el número y título de la pregunta, que sería lo que está en negritas, el texto de la pregunta, que es prácticamente lo que nos pide tener el esquema para poder cumplir con el requisito, y vienen las acciones necesarias que el auditado debe aplicar. Aquí nos dice, ok, si solamente tienes, si tienes 5 de 5 cuestiones que te estoy pidiendo, te van a dar el 100%. Si tienes 4 de 5, te van a dar el 80%. Si tienes 3 de 5, te van a dar el 60%. Entonces, prácticamente en cada uno de estos textos nos indica qué es lo que debemos de cumplir para tener el porcentaje total mínimo otorgable por el estándar, o cuáles son las opciones que pudiéramos nosotros estar abordando para el momento de la implementación. En cuanto a la parte del checklist de nivel organización, la primera sección es la parte de certificaciones medioambientales. A través de esta sección prácticamente nos pide el hecho, finalmente no es una pregunta como que tenga un puntaje, es como para recopilar información. Además de este estándar de sostenibilidad,
¿qué otras certificaciones tienes o con qué otras certificaciones cuenta tu organización en materia de agricultura sustentable? Ah, pues que si a lo mejor cuentas con USDA Organic, con SMETA, con BRC, con Rainforest, con Global Gap, estándares que tengan un impacto, vaya, en cuestiones sociales, en cuestiones ambientales, que prácticamente puedan favorecer nuestro proceso de evaluación. Aquí prácticamente pues solamente es esa pregunta en cuanto a certificaciones medioambientales, ¿qué es lo que tenemos? Eh, Ojo, aquí si yo digo tengo un Primus GFS, pues obviamente no me la van a hacer válida, porque a diferencia de Primus, Global sí ve cuestiones ambientales, sí ve cuestiones sociales, sí ve cuestiones enfocadas a la salud y seguridad de los trabajadores, entonces ahí pudiera haber ese plus a través de esta certificación. En cuanto a las políticas que nos van a pedir de manera escrita y de forma visuales, es la política de no uso de biosólidos, la política de no uso de organismos genéticamente modificados y la política de no uso de transgénicos. Otra de las políticas que nos van a pedir, pero que esta va enfocada a la parte social, es la política de uso de pesticidas y nutrientes, en conjunto con la política de contratación y la de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Finalmente, todo esto se tiene que englobar en esta política, en donde nosotros tenemos que declarar que el personal hace uso de los equipos de protección personal, cómo es nuestro proceso de contratación, cuáles son las condiciones de salud y seguridad para cada uno de los trabajadores dentro, ya sea de la finca o de la instalación. En cuanto a la sección de calidad de aire, la primera pregunta nos pide que debemos implementar medidas para proteger la calidad del aire, reduciendo los olores, mantenimientos a los equipos, herramientas, maquinaria, reducción del uso de los equipos que a lo mejor pudieran generar emisiones de gases, de vapores, de humos. Entonces nos dice el requisito, el esquema que por lo menos debemos implementar tres, eh, tres actividades para poder lograr el 80% en el 80% de las operaciones y poder obtener el cumplimiento total. Si yo a lo mejor en lugar de tres tengo una, pues es obvio que no voy a alcanzar el mínimo requerido por el estándar. Evitar la quema de basura, evitar la quema de la vegetación o de los residuos de los cultivos en cuestiones, por ejemplo, luego en campo es muy común encontrar que los productores queman basura o que queman las ramas o que están haciendo labores inapropiadas para ello. Bueno, pues lo que buscamos son estas cuestiones. Finalmente, aquí en esta pregunta no es tanto que vayan a presentar un registro, un procedimiento, sino la parte visual, qué es lo que estamos haciendo al respecto y las declaraciones que ustedes estén realizando al momento de la evaluación. En cuanto a la conservación del agua, nos pide que deben implementar ustedes como empresa mecanismos que nos permitan prevenir la contaminación del agua por cuestiones químicas o biológicas o inclusive por los residuos de basura. Mejoras o mejorar las líneas divisorias de agua. Para ello es importante conocer, por ejemplo, si estamos utilizando agua de pozo profundo, pues conocer cómo está la estructura de ese manto acuífero, de tal manera que podamos nosotros verificar que no va a tener afectaciones ambientales, verificar con las asociaciones cercanas qué mejoras pudiéramos estar haciendo nosotros para la gestión del agua, el uso razonable de estas. Es importante que tengamos documentado prácticamente todo lo que vayamos a declarar en cuanto a la gestión de los diferentes recursos. En cuestiones de la conservación de la energía, nos pide que debemos hacer el cálculo de la huella de los gases de efecto invernadero. Para ello hay diferentes herramientas en Internet. Una de ellas es el CISC, por sus siglas en inglés, la cual prácticamente nos va a permitir conocer el porcentaje o el cálculo de la huella de los gases de efecto invernaderos que estamos ocasionando, generando a través de la operación que estemos certificando. Si a lo mejor se nos complica hacer uso de estas herramientas, hay empresas que se dedican a hacer estos cálculos, a hacer estos estudios y poder conocer
realmente ese cálculo, qué tanto estamos llevando, qué tanta afectación está generando la organización al medio ambiente y cómo nosotros pudiéramos minimizar o erradicar esas malas prácticas y cambiarlas por prácticas sostenibles, es decir, que nos permitan seguir gozando de los recursos que tenemos actualmente y que no vayan a afectar a las futuras generaciones. En cuanto a los desechos y reciclaje, también igual nos piden mecanismos para desviar la pérdida de los alimentos a los vertederos. Finalmente, aquí lo que nosotros tendríamos que buscar es, ok, si a lo mejor la mitad del lote que estoy recibiendo se exporta, pero la otra mitad, por ejemplo, en el caso de mango, que es mucha rezaga, que no cumple con los volúmenes, que no cumple con la calidad, que no cumple con las especificaciones del mercado destino. Anteriormente, bueno, no era tan común ver las deshidratadoras en las diferentes zonas mangueras, entonces ahí lo que empezaron a hacer es empezar a hacer uso de la rezaga o aprovechar la rezaga con la finalidad de evitar que ese mango vaya a las fosas. Finalmente eso pudiera pasar con el aguacate. A lo mejor en aguacate no es tan común la pérdida del producto en las diferentes etapas de la cadena productiva, pero si lo hubiera, es importante que todo ese desecho, que toda esa fruta que no cumple por cuestiones de calidad o inocuidad, se disponga para otros fines. Si es por calidad, el poderlos donar a la parte esta, por ejemplo, de alguna casa hogar, algún asilo, algún comedor comunitario, si es a lo mejor por cuestiones de inocuidad, pues compostearlos, si a lo mejor también decimos, bueno, pues es que nos quedó este resto de fruta, pues donarlo para alimento para ganado, para animales, o bien distribuirlo a algunas otras industrias en donde no se pueda llevar a cabo la afectación del consumidor. En el caso, por ejemplo, de aguacate, pues prácticamente se aprovecha el 100% de esto, si no es para exportación, es para nacional, y si no es para guacamolera o es para aceiteras. Entonces, sí es importante que podamos nosotros minimizar el porcentaje de pérdidas de alimentos en los vertederos. Finalmente, a través de la FAO se conocen que las cifras de desperdicio de alimentos son muy altas a nivel mundial. Entonces, lo que se busca es prácticamente erradicar esto y con ello abordar los objetivos de desarrollo sostenible, cuya meta está para el 2030. La reutilización de materiales también es importante en cuestiones de qué es lo que nosotros estamos generando en campo, los neumáticos, a lo mejor los costales de los fertilizantes, la parte, por ejemplo, a lo mejor de las cajas de la cosecha. Entonces, que podamos darles un segundo uso, un tercer uso, de tal manera, pues, que evitemos generar residuos de manera constante. Hay luego sitios de producción en donde utilizan mucho, por ejemplo, en la parte de hortalizas o en el caso, por ejemplo, de la piña, los plásticos para los acolchados. Entonces, si tenemos esos residuos, bueno, pues darles otro segundo uso en los cercos perimetrales o en alguna otra actividad que puedan ser aprovechables. Las cintillas del sistema de riego, que también pudiera ser un residuo, luego lo utilizan como fleje para las ramas de los árboles. Entonces, es importante que ustedes hagan ese análisis o vean bien el panorama de la organización y que a través de ello puedan determinar qué elementos pueden reutilizarse y cuáles de plano ya no, pero que tengan evidencia documental de lo que están haciendo realmente. En cuestiones la parte esta de los reciclajes de materiales, nos van a pedir un seguimiento. ¿Qué porcentajes de materiales orgánicos, inorgánicos generaste? ¿Cuántos inorgánicos? ¿De qué tipo? ¿Dónde se gestionaron? ¿Qué pruebas tienes para ello? Entonces, es importante que de todo lo que vayamos a declarar tengamos evidencia que efectivamente lo estamos ejecutando. Material de embalaje que mejore la sustentabilidad. Finalmente aquí lo que se busca, esta pregunta es aplicable también para la parte de los empacados en campo o en instalaciones, que finalmente el material de embalaje que vayamos a utilizar, pues el consumidor pueda darle otro uso, que si a lo mejor las bolsas plásticas que estamos utilizando
no son del plástico requerido para reciclaje, bueno, pues buscar las alternativas, buscar un plástico que se adapte a ello, que a lo mejor en algunos casos nos tocó o me tocó a mí que nos dieran una bolsa de plástico, la cual es biodegradable, se enterraba y prácticamente se desintegraba. Entonces, finalmente son esas cuestiones que volteemos a otros lados, que a lo mejor sí nos va a salir un poco más caro, pero que finalmente va a favorecer la cuestión ambiental. Hoy en día estamos viendo las crisis en cuestiones climáticas, en cuestiones de aumentos de temperatura, escasez de agua. Entonces, pues finalmente es el hecho de que podamos colaborar, abordar esos problemas que a lo mejor no se van a solucionar de raíz, pero por lo menos vamos a prolongar la existencia de los recursos que tenemos hoy en día. Entonces, finalmente son esas cuestiones que veamos, alternativas. Hay muchas empresas que se dedican a la elaboración de materiales de embalaje que ya están optando por materiales sustentables o materiales amigables con el ambiente. La otra de las cuestiones que se evalúa es que la compra de los materiales traiga contenido de materiales reciclados, que si a lo mejor estamos comprando caja plástica, bueno, pues que ese plástico haya sido generado a partir del reciclaje. ¿Cómo pudiéramos estarlo abordando? Pues a través de fichas técnicas, a través de cartas garantía, eso ya tocaría verlo con cada una de las empresas, ver qué es lo que tenemos para poder cumplir con estos requisitos. De igual manera, es importante que conozcamos el porcentaje de todos aquellos materiales que se están comprando a partir de elementos reciclados. En cuanto al bienestar y seguridad de los trabajadores, esta es una de las secciones más largas y más robustas en cuanto a lo que estamos haciendo como organizaciones. Nos van a pedir una política de no discriminación y no acoso en la cuestión laboral. Nos van a pedir un procedimiento para atención a quejas, que también igual los requerimientos específicos o los elementos indispensables que debe de tener este procedimiento lo vamos a ver en un curso a profundidad. Aquí solamente les estoy dando a conocer cuáles son esos requisitos. El derecho de negociación colectiva, es decir, que le faciliten al personal el poderse agrupar, el poderse organizar y llegar a formar alguna forma de representación. Prácticas de contrato justas, cómo estamos contratando al personal, cuántas horas están trabajando, se les está pagando el salario mínimo, tienen su horario de descanso, tienen su día de descanso, etcétera. Las prácticas de pago transparentes y justas, de acuerdo a lo que la ley nos está indicando, el hecho de que se capacite al personal en todos los temas de salud, seguridad, usos de equipos de protección personal, que el personal que utiliza productos químicos de los grupos, de los carbamatos u organofosforados, pues prácticamente que tengan acceso a la atención médica de forma anual con un análisis de colinesterasa, el cuidado médico disponible 24/7, oportunidades o incentivos que la empresa pueda proporcionarles a los diferentes colaboradores de la empresa. Nos pide que por lo menos haya 5 acciones que ustedes como organizaciones estén elaborando, estén ejecutando para brindar esas oportunidades o brindar esos incentivos al personal que colabora con ustedes, desde bonos de puntualidad, desde oportunidad para que ellos se sigan formando o construyendo la educación por lo menos básica. Entonces sí es importante que podamos revisar bien a detalle los documentos normativos y que podamos ver qué de todo lo que nos pide estamos haciendo como organización. El seguimiento a la salud, seguridad de los trabajadores a través de las tasas de incidentes, el poder conocer cuántos incidentes al año estoy teniendo y qué porcentaje representa. Para ello, el estándar nos da como referencias utilizar el OSHAS, mediante el cual vamos a poder determinar el porcentaje de riesgo que tenemos dentro o el porcentaje de incidentes que tenemos dentro de la operación a través del número de trabajadores, las horas trabajadas, los días trabajados, etcétera. Entonces,
El hecho de que ustedes digan, pues tuvimos tres incidentes en el año. Finalmente eso no es un seguimiento, no es representativo. Entonces nos pide que nos apeguemos a alguna metodología que nos permita conocer cuáles son esas oportunidades de mejora que como empresa pudiéramos implementar para dar seguimiento a las diferentes circunstancias o situaciones que se vayan presentando en el día a día. Prácticas para mejorar las condiciones laborales, también igual nos pide que por lo menos 5 de las prácticas se estén implementando en cuestiones de las jornadas de trabajo, el proporcionarles transporte al personal, el proporcionarles prendas protectoras a los trabajadores sin que se les cobre, porque recuerden que eso está hasta por ley, medidas disciplinarias definidas. Recuerden que para poder aplicar una medida dentro de mi centro de trabajo, pues ese reglamento tiene que estar dado de alta. De lo contrario, pues no tendría ninguna validez. Y también igual, aparte, por ejemplo, de los descuentos por incumplimientos, pues no está autorizado por ley, por lo tanto, tendríamos que estar verificando esas cuestiones. Que como empresa, además de todas estas cuestiones laborales, nos preocupemos en la parte social, que podamos nosotros proporcionarles al personal o a los trabajadores atención odontológica, programas de AA, programas que puedan o a través de los cuales puedan tratar cuestiones de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y nos pide un seguimiento. Finalmente, este seguimiento, al ser temas sensibles, pues obviamente no nos vamos a involucrar en cuál es el problema que tiene la persona o a profundizar dentro de de esa problemática, porque finalmente a lo mejor no tenemos la competencia necesaria. Pero pudiéramos hacer convenios con asociaciones, con empresas, con algún psicólogo que nos permita dar el seguimiento a este tipo de actividades y que a través de ellos es que nosotros podamos dar el seguimiento. 10 están recurriendo a programas de AA, 5 a programas de violencia doméstica. El proceso están en esta etapa o ya finalizaron el proceso, pero sería como la información a la que pudiéramos estar accediendo, sobre todo por las cuestiones de confidencialidad que llegan a tener estas asociaciones o estos expertos en la salud. En cuanto a la sustentabilidad y administración, nos va a pedir que dentro de la organización debe de haber un equipo de expertos que asesore o gestione la sustentabilidad. A través de este grupo, pues debe de haber reuniones por lo menos de manera anual, en donde se aborden temas de gestión laboral, de responsabilidad social, impactos climáticos, la parte de la eficiencia energética, condiciones del suelo, manejo integrado de plagas, que todos los temas que se aborden pues sean enfocados a la parte de la sustentabilidad y no en cuestiones que a lo mejor vemos en temas de inocuidad, como los peligros de contaminación, el diagrama de flujo. Finalmente esos temas no son de interés para este estándar. Debe de haber un plan de sustentabilidad por escrito en el que se establezcan todas aquellas metas que como organización deseamos alcanzar. Obviamente deben de ser metas que sí vayan a ser alcanzables, que sean medibles, que sean demostrables y que podamos probar al momento de la evaluación. Estas fueron nuestras metas para el 2025 y tenemos el cumplimiento del 100% o tenemos el cumplimiento del 80%, estamos trabajando en estas otras. Tenemos, por otro lado, la comunicación pública sobre el logro de las metas. A lo mejor dentro de mis metas está el reducir un 5% el consumo de agua dentro del sitio de producción o reducir un 3% el gasto de energía eléctrica o disminuir un 50% del gasto de energía eléctrica al colocar los paneles solares y que podamos lograrlo. Y finalmente, que todas esas metas obtenidas o alcanzadas puedan ser comunicadas a los diferentes miembros de la organización a través de comunicados, a través de carteles, a través de alguna infografía, a través de lo que ustedes determinen, pero que prácticamente el personal vea qué metas se han alcanzado, que a lo mejor han sido partícipes en la parte, por ejemplo, esta de la reforestación. Si a lo mejor si ustedes se fijaron una meta de plantar 1000 árboles a lo mejor al año, que a lo mejor al año siguiente podamos decir, pues la empresa X en esta labor ya llevamos un acumulado de 2000 árboles plantados
o llevamos tantas zonas gestionadas para la parte de la limpieza o el cuidado ambiental. Entonces, sí es importante que nosotros podamos comunicar y podamos enterar esas metas que se están alcanzando. Investigación presencial o apoyo financiero de otro modo durante el último año para temas que tengan que ver con eficiencia de los pesticidas, conservación del agua, a temas que tengan que ver con la parte sustentable. El hecho de poder definir qué pesticidas son los ideales para combatir X plaga, qué pesticidas son los que no llegan a afectar la parte de los polinizadores, la estructura del suelo, la gestión del agua. Entonces, es importante que como organización podamos contribuir en esas actividades, ya sea que nosotros lo tengamos como proyecto de la organización o bien que patrocinemos a alguien que pueda o que esté llevando a cabo este tipo de actividades. Finalmente hay que tener evidencia de los proyectos que se estén llevando a cabo con fondos de la organización. Entrenamientos en prácticas sustentables. Por ahí les van a pedir o el esquema nos pide que haya capacitación sobre el estándar de sostenibilidad, sobre manejo integrado de plagas, prácticas sociales, la parte de las cuestiones ambientales, la parte de fertilidad del suelo, la parte del gasto hídrico. Entonces sí es importante que no solamente nos enfoquemos en temas ambientales, sino que veamos otros panoramas. Por otro lado, dentro de la sección de sustentabilidad y administración, el estándar nos pide que la organización haya sido anfitrión o bien que haya apoyado en por lo menos uno o más eventos durante el último año que tengan que ver con agricultura sustentable. Algún simposio, alguna expo, eh, algún evento que se haya organizado a nivel regional, local, en donde nosotros hayamos sido patrocinadores o hayamos apoyado para la realización de estas actividades, bueno, pues tendremos que estarlos ejecutando. Tener pruebas de ello, que a lo mejor se publicó el cartelón, que a lo mejor se hizo publicidad en redes sociales, que a lo mejor tenemos el reconocimiento. Entonces, finalmente son pruebas que deberíamos de presentar para dar cumplimiento a este requerimiento por parte del estándar. En cuestiones de solo información, esta es la sección de solo información, lo que quiere decir que no hay puntajes disponibles. Nos pide que no se hayan llevado a cabo, que ustedes como empresa no hayan sido partícipes en violaciones o cualquier requerimiento legal, que tampoco hayan sido parte de alguna emergencia ambiental. Y bueno, pues finalmente tenemos dentro de la sección de solo información, qué iniciativas adicionales asociadas a la sustentabilidad tienen ustedes planeadas. A lo mejor cambiar los vehículos de gasolina por los vehículos estos híbridos, eléctricos, a lo mejor migrar a paneles solares, a lo mejor migrar a lámparas solares, a calentadores solares, a utilizar otro tipo de equipos, maquinaria que nos permita potencializar el uso de los recursos no renovables, hacer uso de los recursos renovables que tenemos. Entonces, es importante ello. Cuando nosotros hablamos de las violaciones a cualquier requerimiento legal, hablamos sobre si estuvieron involucrados en algún retiro de producto, si tuvieron alguna queja por cuestiones legales, si a lo mejor han tenido la presencia de productos, el incumplimiento por el uso de productos químicos no permitidos o no autorizados para el cultivo, en cuestiones de las emergencias medioambientales que a lo mejor hayan hecho uso de algún sitio de producción que está posicionado en una área de conservación o un área protegida, o que a lo mejor llegaron a generar la afectación de algún río, de algún canal, de algún manantial, etcétera. Entonces, finalmente a eso nos referimos. En cuanto al checklist a nivel de campo, tenemos los siguientes temas. Para ello, en cuestiones de protección medioambiental,
Y la parte de biodiversidad nos pide la identificación de estas áreas sensibles, ya sean la parte de humedales, manantiales, hábitats de especies en peligro de extinción, áreas que pudieran afectar estas áreas sensibles como almacenes de químicos, almacenes de combustibles, etcétera, a través de algún croquis, algún mapa, lo que ustedes tengan disponible. Evitar hacer uso de estas áreas, implementar medidas de protección para las áreas medioambientalmente sensibles que ya mencionamos anteriormente, el estarlas monitoreando, asegurándonos que se encuentren en condiciones óptimas, en condiciones favorables, que no se haya generado alguna afectación a estas, la cuantificación de la calidad de las áreas sensibles en zonas de producción, el poder decir o el poder llevar a lo mejor un inventario de cuáles son las especies que se encuentran, cuál es la superficie que tenemos nosotros como ambientalmente denominadas como medioambientalmente sensibles. Si a lo mejor llegamos a afectar alguna área de este tipo, alguna área protegida, algún área ambientalmente vulnerable o sensible, que hayamos participado en la restauración de estas o en la conservación de los mismos hábitats, que a lo mejor dices, pues es que no tengo ningún área sensible, pero puedo favorecer en cuestiones, por ejemplo, en todas aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción o todas aquellas especies nativas de la región en donde está establecido el sitio de producción, pues colocarles algunos madrigueras, algunos andadores ecológicos para que las aves puedan allí habitar, puedan hacer sus nidos, puedan utilizarlas de manera natural sin afectar prácticamente o desequilibrar la cuestión ecológica. Generar hábitats para la parte de los polinizadores, el cómo, bueno, pues para eso ya ahorita hay mucha información en las redes sociales, en las páginas web, en donde pudiéramos entrar y encontrar cuáles son los mecanismos que pudiéramos emplear para poder favorecer el hábitat de estos polinizadores. Luego hay bebederos en donde pues prácticamente les suministramos agua, pero teniendo los cuidados para evitar que estos que estas se vayan a ahogar, utilizar productos fitosanitarios que no afecten la integridad de estos polinizadores. En cuanto al número de emergencias medioambientales, nos pide que debe de haber números de emergencias disponibles de todas las agencias cercanas al sitio de producción o bien a la instalación en la que nos encontramos. Los números de emergencia va desde la parte de bomberos, desde la parte de protección civil, desde la parte, por ejemplo, de Comisión Federal, dependencias que puedan apoyarnos a nosotros en caso de algún siniestro. Secretaría del Trabajo, la parte, por ejemplo, de los dueños de los esquemas, el organismo con el que me vaya a auditar, etcétera. Para lo otro, nos pide que debe haber planes de gestión de emergencias medioambientales. ¿Qué hacer en caso de un incendio, en caso de algún sismo, en caso de alguna inundación, en caso de algún accidente, en caso de que alguno de los trabajadores se haya lesionado, etcétera? ¿Cómo lo vamos a abordar? En cuanto a la deriva de pesticidas y fertilizantes, es otra de las secciones dentro de la parte de granja. Nos pide que debemos hacer calibración de los equipos por lo menos una vez al año. Y para eso, pues también hay que tener evidencia de lo que nosotros estamos generando, los planes de gestión de deriva, que tengamos un documento en el que describamos qué mecanismos tenemos empleados para evitar la deriva de nuestros sitios a los terrenos vecinos y de los terrenos vecinos hacia nuestros sitios, y que además pues, pueda ser prácticamente visible o probable al momento de la evaluación. En cuanto a las condiciones del suelo, nos pide mecanismos para evitar o mitigar la erosión del suelo, ya sea por cuestiones hídricas, eólicas. Entonces sí es importante que nosotros tengamos implementados esas medidas dentro del sitio de producción, que tengamos ese monitoreo y los registros de las condiciones del suelo, si a lo mejor aplicamos cobertura vegetal, si a lo mejor hicimos alguna actividad que nos permita minimizar ese impacto, bueno, pues que lo tengamos documentado, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hicimos, cuándo se hizo, evidencia fotográfica, etcétera.
Nos pide que debe de haber objetivos, por lo menos 2, para mantener o mejorar los indicadores de las condiciones del suelo y prácticamente la evidencia del cumplimiento de esos objetivos. Por ejemplo, pudiera ser la parte de minimizar el uso de los elementos mayores cuando no se requieren, el poder hacer los análisis de suelo, incorporar los nutrientes que estos requieren, ya sea de forma natural o de forma química, pero finalmente lo que se busca es prácticamente la cuestión natural, que podamos volver el equilibrio de manera natural a las diferentes áreas donde vayamos a aplicar estos requisitos. En cuanto a la conservación del agua, también igual nos pide que los riesgos sean basados en cuanto a las necesidades del cultivo. Para ello, pues es necesario que contemos con una lámina de riego en la cual nos indiquen los tiempos y la cantidad de agua requerida para el cultivo de acuerdo a la edad, de acuerdo al tamaño del árbol. Nos pide medidas a través de las cuales nosotros podamos mejorar la eficiencia del agua de riego en por lo menos el 80% del 100% de las hectáreas involucradas dentro del alcance de la certificación. Si a lo mejor no teníamos una lámina de riego, pues implementar una lámina de riego pudiera ser una de las medidas para mejorar la eficiencia, el contar con un manómetro para conocer el gasto de agua, etcétera. Entonces, pues es importante que nosotros tengamos evidencia de todo lo que estamos diciendo que vamos a hacer o que estamos haciendo. En una primera certificación, es obvio que a lo mejor muchas de estas preguntas no van a ser probadas, no se van a poder probar al 100%, pero por lo menos vamos a probar la iniciativa que tenemos para ejecutar dichas actividades. Sin embargo, en una próxima auditoría de seguimiento, nos van a pedir evidencia. Ahora sí, después de un año, ¿qué resultados tienes? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Qué evidencia tienes? Me dijiste que tenías este formato, pero no lo estás llenando, pero no se tiene ningún avance documentado. Entonces, pues es importante que podamos nosotros ver estas cuestiones, que en una primera evaluación, pues a lo mejor no vamos a poder probar que estamos haciendo todo como sin errores o que realmente tenemos todo controlado. A lo mejor solamente va a haber propuestas, pero en un próximo ciclo, en una siguiente evaluación, vamos a poder probar la eficiencia de estos o vamos a poder probar la veracidad de lo que estamos declarando. En cuanto a la conservación de energía, pasa lo mismo. Nos pide que estemos implementando medidas de eficiencia energética, el cambio de las bombillas, el uso de lámparas solares, el apagar las luces cuando no están en uso, el recurrir a la parte de los paneles solares. Entonces sí es importante que nosotros podamos establecer esto, el uso de transporte solamente cuando se requieran, el poder optimizar la parte de los combustibles, uso de energías renovables en por lo menos el 20% del alcance de la certificación. Que podamos decir, bueno, pues estamos o vamos a implementar la parte de los paneles solares o tenemos paneles solares o tenemos en cuestiones, por ejemplo, de el, en cuestiones de usos de energías renovables, qué mecanismos, qué medios estamos utilizando, qué tipos de energías estamos utilizando para disminuirlo, que el más común pues es la parte de el sustituir la energía eléctrica, pues como ya la conocemos convencional por energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Entonces, finalmente es el poder probar todo lo que nosotros estamos haciendo. En cuanto a la gestión de nutrientes para la parte del MIP, pues, o el manejo integrado de plagas, prácticamente debemos mostrar evidencia de que tenemos acceso a la parte de la información o a través de los recursos de la información para poder tomar decisiones, para poder aplicar, para poder controlar, que finalmente estamos respaldando nuestra toma de decisiones a partir de alguna recomendación técnica, a partir de algún experto, que podamos identificar las plagas clave dentro de nuestros procesos. Esas plagas clave son aquellas que pudieran generar alguna afectación económica en nuestro cultivo,
el poder implementar estrategias que no tengan que ser precisamente químicas, que podamos hacer una combinación de las diferentes medidas de control para la parte del manejo integrado de plagas y enfermedades. El conocer no solamente qué plagas son las más preocupantes en cuestiones económicas, sino cuáles son los umbrales económicos, es decir, a partir de qué momento nosotros pudiéramos estar haciendo pudiéramos estar aplicando algo preventivo o estar realizando alguna actividad de forma preventiva y no de forma correctiva, cuando pudiéramos estar ya utilizando o haciendo uso de los productos químicos, el poder justificar qué productos químicos estamos utilizando, por qué estamos utilizando el producto X, si no dice que es para la plaga Y. Entonces, finalmente son esas cuestiones que podamos empatar la información y la toma de decisiones dentro de todo nuestro proceso de certificación. Los registros de las aplicaciones y también igual nos va a pedir el seguimiento y reducción del uso de los pesticidas en un 30% o más. Yo creo que si a lo mejor los asesores técnicos ven estas cuestiones, pues prácticamente se van a sacar de onda porque van a decir, bueno, entonces, ¿cómo controlamos plagas? Pero finalmente es eso, salir de nuestra zona de confort, probar otros mecanismos, hacer investigaciones precisamente de cómo pudiéramos nosotros estar abordando estos problemas dentro del sitio de producción, el poder estar haciendo pruebas, el poder demostrar el cumplimiento sin incumplir, vaya, con las cuestiones de inocuidad en caso de que se tengan programas alternos. Identificar todos aquellos pesticidas y plagas con mayor riesgo al desarrollo por resistencia, pues prácticamente evaluar el rendimiento del manejo integrado de plagas, es decir, qué me está funcionando, qué no me está funcionando, cómo lo voy a sustituir, qué actividades tengo declaradas, qué resultados estoy obteniendo, son viables para seguir con la ejecución, no me está demostrando el cumplimiento, no me está demostrando disminución de la aparición de plagas, enfermedades o malezas, tengo que cambiar. Entonces, finalmente es el poder evaluar ese manejo integrado de plagas, el poder decir qué es lo que tengo, cómo ha funcionado y si no me ha funcionado, de qué manera pudiera estarlo trabajando. Finalmente, también aquí es mucha labor con el asesor técnico referente a lo que es el manejo integrado de plagas, sobre todo porque es el que sabe qué es lo que está pasando en la huerta o qué es lo que está sucediendo. Si yo como productor me hago cargo también de esos procesos, bueno, me tocaría esa chamba. La protección de polinizadores, volvemos a lo mismo, finalmente los polinizadores son claves dentro del proceso. Bien sabemos, si no hay polinizadores, pues no hay alimentos. Entonces hay que cuidar a los polinizadores que tenemos, sobre todo porque sí ha habido una afectación. Los estudios a nivel mundial citan la disminución considerable de los polinizadores a nivel mundial. Entonces sí es importante que podamos abordar o prevenir esas pérdidas. El poder estar haciendo los análisis de suelo, monitoreos del suelo en cuestiones de NPK, nos pide que por lo menos haya análisis del 100% de las hectáreas en el alcance de la certificación cada 3 años. Van a decir, es que es mucho gasto, bueno, sí, pero ese gasto es cada 3 años. La parte de los registros de aplicación de los nutrientes, aplicación de los nutrientes de acuerdo a qué, bueno, pues de acuerdo a los análisis o a la interpretación de los análisis del laboratorio, que luego los mismos análisis nos dice que el suelo está sobresaturado de nitrógeno, de fósforo y de potasio, y la recomendación cita que hay que aplicar nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, es importante que podamos tomarle importancia a otros documentos, que podamos tener esa facilidad de hacer cruce de información, de interpretar la información y poder determinar qué es lo mejor para ello. Finalmente ahí tendríamos un objetivo por cumplir, la disminución de los elementos mayores. Una vez conociendo el estado físico, el estado actual del suelo, pudiéramos determinar la no aplicación de los elementos hasta que no nos marque una deficiencia. Entonces, es importante que nosotros podamos ver hacia diferentes rumbos y ver cuál es la decisión correcta para nuestro proceso.
En cuanto a informativo, notificación por aplicación de fertilizantes o plaguicidas fuera de los rangos, que también esta pregunta no genera puntuación. Pero que finalmente nos obliga a investigar sobre si han tenido algún tipo de alerta por algún problema de este tipo. En cuanto al nivel de instalación, tenemos que son 5 secciones las que les aplicaría a la parte de instalaciones. Sin embargo, la sección de protección medioambiental y de biodiversidad, manejo de emergencias medioambientales, conservación de agua, conservación de energía, son los mismos criterios que ya vimos en la parte de campo. El único que nos estaría aplicando, que no hemos visto, no quiero decir que esto no aplique, es porque ya lo vimos, que ahorita nos estaría aplicando porque no lo hemos visto, es la parte de los residuos y reciclaje, en donde nos pide pues que prácticamente las empresas tomen medidas para reducir las millas de alimentos por la distribución del producto, el 100% de los productos obtenidos y distribuidos. ¿Cómo pudiéramos llevarlo a cabo? Teniendo proveedores locales, planificando las rutas de entrega, la sincronización a lo mejor de las cargas, el que podamos acceder a este producto de manera mucho más fácil por proveedores más cercanos. Entonces, aquí es la cuestión de que ustedes vayan viendo cómo pudiera ser funcional este tipo de actividades para su organización. En cuanto a los despachos, pues ahí sí no podemos hacer nada porque finalmente hay empresas que sacan hasta 18 termos diarios, 20 termos diarios. Entonces, finalmente aquí la cuestión es la parte de la planificación más bien de rutas. ¿Cuál es la ruta, además de ser la más segura, la más rápida o la ruta más corta para poder entregar este tipo de productos? Entonces, finalmente son esas cuestiones. A manera ya nada más de resumen, es importante eso. Les repito, el tener esa facilidad de hacer cruce de información, de hacer el análisis de la información, a través de lo cual podamos decir eh, cuántas toneladas o a lo mejor el poder tener evidencia, de poder evidenciar cuánto requiero para producir X toneladas de aguacate en una temporada, en un año, hablando desde la parte de agua, eficiencia energética, fertilizantes, productos fitosanitarios, en cuestiones de los residuos inorgánicos. Entonces, sí es importante que nosotros podamos hacer ese cruce, que podamos conocer a través de una regla de 3 cuánto es lo que yo requiero realmente para producir el total de toneladas en un sitio de producción o para poder mandar X toneladas en alguna instalación. Para ello, pues ustedes pudieran estarlo generando en sus propios registros, en algún documento, pero que sea probable y que se esté actualizando año con año, de tal manera que nos permita a nosotros conocer el avance que se tiene, que pueda ser cuantificable. Finalmente, ese es uno de los objetivos dentro del estándar de sostenibilidad, cuantificar todas estas medidas. Si ustedes no proporcionan números, recuerden que eso no es cuantificable. Eh, para lo cual, pues sí es importante migrar toda la información a números que prácticamente nosotros podamos declarar que se hizo la reducción de un 5%, de un 3%. Tampoco es como que de un año para otro el estándar nos pida la reducción o el uso de mecanismos ambientalmente sostenibles dentro de nuestra operación. Todo es de manera gradual, todo es de manera escalonada, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las condiciones de las empresas. Sabemos que no todos los cultivos, que no todas las empresas tienen el recurso, tienen disponible prácticamente los medios para poder implementar un estándar de este tipo, pero si hay iniciativa y si hay ganas, bueno, pues pudiéramos estarlo trabajando. De mi parte sería todo. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario al respecto. Muchas gracias, Inge. Sin duda alguna, un tema muy completo y pues para algunos yo creo que
Me incluyo hasta nuevo, ¿no? Entonces, vamos a proceder. Por ahí, Jesús Loza Román comentó en el chat, dice, ¿habrá algún directorio de proveedores de materiales de embalaje autorizados? No sé si nos puedas apoyar con la respuesta, Inge. En la parte de los de directorio de materiales de embalaje para el estándar de sostenibilidad, pues realmente no hay como esas cuestiones. Finalmente era lo que ya les comentaba yo por ahí al principio, en donde pues nuestra labor es buscar esas cuestiones, hacer nuestra gestión de proveedores, la evaluación de proveedores, ver qué mecanismos están empleando, qué tipo de materiales, a partir de qué materiales los están generando y nosotros tomar decisiones referente a cada uno de ellos. Pero como tal, un listado de proveedores amigables o que generen productos amigables con el ambiente, pues de momento yo desconozco, pero no he visto en lo que he estado manejando la información de ese estándar, no la hay. Que sí hay proveedores, pues sí los hay, pero nuestra chamba pues prácticamente es llegar a ellos. Ok. No sé si alguien más tenga algún comentario. Por ahí les vamos a hacer llegar también la grabación de la presentación. Se está siendo grabada, entonces por si algún colega de ustedes se lo perdió, pues les pasamos el enlace de descarga. Voy a ir dejando también el enlace de asistencia. Recordemos que es importante que todos se registren. Al final entregamos una constancia de participación y pues cada encuentro de la comunidad pues tratamos de premiar esas asistencias que ustedes tienen. Entonces, apóyenos con sus datos. Eh, por ahí lo vuelvo a enviar. Eh, Inge, no sé si tengas algún comentario final que quieras hacer. Pues no, Diana, solamente comentarles que en caso de que haya alguien interesado en tomar el curso completo del estándar de sostenibilidad, son 2 días. Por ahí estábamos viendo la forma de poder hacer válido un descuento. Lo único que tienen que mostrar es evidencia de que estuvieron presentes en el webinar y por ahí estaríamos aplicando los descuentos correspondientes. Excelente, ¿no? Pues hay una gran oportunidad para todos los que están conectados. Pueden tomar alguna captura de pantalla o alguna evidencia que garantice pues que esto y pues ya a través de Panfa, por ahí les van a estar haciendo ese descuento. Tenemos otros comentarios de agradecimientos, de buenos comentarios hacia la ponencia, hacia la explicación. Entonces, pues básicamente, pues con eso estamos cerrando, ingeniero. Agradecerte a ti, a la Inge María Elena, a todo el equipo de Panfa que nos están apoyando con esta capacitación y que seguramente pues seguiremos trabajando en conjunto. Muy bien, Johan, cualquier cosa estamos pendientes. Igual agradecerles la oportunidad, el espacio y pues comentarles que estamos en la mayor disposición y disponibilidad de colaborar también con ustedes. Excelente. Bueno, pues a todos muchas gracias. Saludos al equipo de Panfa. Inge María Elena, saludos. Y pues bueno, nos vemos en una siguiente capacitación y hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que estén muy bien. Buena tarde.